Capítulo 3. Lord Nieve. Catelyn, mientras investiga el intento de asesinato de Bran, se dirige en secreto a Desembarco del Rey. Allí, busca la ayuda de Petyr Baelish, quien identifica la daga utilizada en el ataque como suya, pero afirma haberla perdido ante Tyrion Lannister en una apuesta. Esto siembra la desconfianza y establece el inicio de un conflicto directo entre los Stark y los Lannister. Cat. ¡Maldito gusano! ¿Atreves a traerme aquí? Lamento el lugar. ¿Usted sabe de quién es esta daga? Es mía. ¿Tuya? Yo perdí esta daga. Tyrion Lannister. Ned Stark llega a Desembarco del Rey junto a sus hijas, Sansa y Arya. Mientras Ned asume su nuevo rol como mano del rey, observa con desconfianza las intrigas de la corte. Los Lannister parecen controlar los hilos del poder, y la figura de Petyr Baelish, Meñique, se presenta como un jugador astuto e intrigante y lo lleva con Catelyn Stark. Bienvenido, Lord Stark. Veo que proteges el trono. El rey defeca y la mano limpia. Gente me ha atacado por años y todos parecen fallar. Escoges bien a tus oponentes. Lord Varys, lástima que no rezó por el hijo del carnicero. Hace tiempo que ansiaba conocerlo, Lord Stark. Así es, Lord Baelish. Gran maestro. ¿Cuántos años han pasado? Mi esposa está en Winterfell. Lo está. Pensé que estaría salvo aquí. Eres muy gracioso. ¡Ned! Jon Snow y su adaptación al muro. En el muro, Jon Snow empieza su entrenamiento como miembro de la Guardia de la Noche. Aunque inicialmente se siente superior por sus habilidades, pronto entiende que sus compañeros, en su mayoría criminales o marginados, necesitan guía y apoyo. Tyrion Lannister, mientras visita el muro, le aconseja a Jon que use su posición privilegiada para ayudar a los demás. Este consejo refuerza la madurez de Jon como líder. Si esa fuera una espada real, estarías muerto. Creció en un castillo. Pip. ¡Siguiente! Parece que eres la persona menos inservible aquí. Rompiste mi nariz, bastardo. ¿Qué estás viendo, enano? Tienen un rostro interesante. Se verán maravillosos decorando lanzas en King's Landing. Hablaremos después, Lord Snow. El padre de Gren también lo dejó, en una granja cuando tenía 3 años. Pip le dieron a escoger la mano derecha o la muralla. Es suerte que no los entrenó un maestro en armas. Imagino que ninguno levantó una espada antes de llegar aquí. Tyrion y los salvajes. Durante su estadía en el muro, Tyrion aprende sobre las amenazas al otro lado. Los salvajes han sido empujados hacia el sur por algo aterrador, los caminantes blancos. Aunque muchos descartan esta amenaza como superstición, Tyrion empieza a comprender que el muro podría ser más importante de lo que parece. Hemos capturado salvajes. Huyen al sur. Dicen que han visto a los caminantes blancos. Y los pescadores de Lannisport dicen haber visto sirenas. No creo que gigantes, duendes y caminantes blancos acechen detrás de la muralla. Los salvajes no son diferentes a nosotros. No son los salvajes los que me quitan el sueño. Así que no me diga que hay allá afuera. Bran y su recuperación. En Invernalia, Bran se recupera lentamente del ataque sufrido. Aunque aún no recuerda quién le empujó, comienza a tener sueños extraños en los que un cuervo de 3 ojos lo guía. Estos sueños son una pista importante de los poderes latentes de Bran y su conexión con la magia de Westeros. La educación de Arya, frustrada por las expectativas impuestas en Desembarco del Rey, recibe una lección de su padre sobre la importancia de ser fiel a sí misma, después de descubrirla con la espada aguja que su hermano Jon Nieve se lo regaló. Más tarde, Ned contrata a Syrio Forel, un espadachín Braavosi, para que entrene a Arya en el arte de la espada. Esta relación será fundamental en el futuro desarrollo de Arya como personaje. ¿De quién es esa espada? Mía. Se llama aguja. ¿Sabes algo sobre pelear con espadas? Trato de aprender. Eres una Stark de Winterfell. Debemos protegernos. Sansa es tu hermana. Vinimos a un lugar peligroso. No podemos pelear entre nosotros. Es tuya. ¿Puedo quedármela? Debes aprender a usarla. ¡Tú! Llegas tarde, niño. ¿Quién eres? Syrio Forel. Sujétala, así. ¡Hop! ¡Hop! Muerta. ¡Hop!
Daenerys y su transformación en Essos. Daenerys Targaryen se adapta a su nueva vida como Khaleesi de los Dothraki. Guiada por su sirvienta, comienza a ganar control sobre su matrimonio con Khal Drogo, mostrando mayor confianza y autoridad dentro de la tribu. Durante este capítulo, Daenerys descubre que está embarazada. Por otro lado, Viserys reacciona con creciente resentimiento al ver cómo su hermana comienza a ganar respeto y poder mientras él sigue siendo ignorado. Estás cambiando, Khaleesi. Es la bendición del gran cemental. Diles que se detengan. Comienza a hablar como una reina. Una Khaleesi. ¿Cómo te atreves? Tú no ordenas al dragón. Yo no tomo órdenes de salvajes. Rakaru pregunta si lo quiere muerto, Khaleesi. ¡No! Rakaru dice que lo considere para enseñar respeto. No quiero que lastimen a mi hermano. ¡Mormont! ¡Mata a esos perros, Dothraki! ¡Yo soy tu rey! Regresamos a la Khalasar, Khaleesi. Tú caminarás. No te pierdas el siguiente capítulo. Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas ningún capítulo.